bueno, más adelante voy a proyectar el programa del curso donde aparece el contenido y ustedes van a delimitar eh, qué segmento del programa abarca el curso, ¿verdad? El examen parcial, el primero. Entonces, con base a eso, pues ustedes pueden orientarse y ahí no tendría que evaluárseles nada que esté fuera de ese ¿qué? Segmento, de ese rango. Entonces, vamos a iniciar. Básicamente se abarca la unidad uno y la unidad 2 del curso. Está un poquito cargado tal vez en la parte teórica el curso, pero pues eh, también es interesante que conozcamos y dominemos cada uno de esos temas. Yo diría que si no hay ningún inconveniente, si ustedes pues consultan el material que se les ha compartido, si ustedes consultan su libro de texto, tanto la quinta como la sexta edición, entonces no habría ninguna complicación en ese sentido al momento de hacerse el examen, ¿verdad? Solo permítanme. Que la unidad uno son los temas que ustedes observan en la diapositiva. Básicamente la mercadotecnia en el contexto de la administración de empresas, luego lo relacionado con el proceso de la toma de decisiones a nivel general y ya posteriormente vamos a ver los tipos de decisiones que también hay. Ese es un tema que no es que sea, digamos, central dentro del curso, porque no lo es, pero sí es complementario y es parte de, um, para, para cada uno de nosotros. También la parte de la naturaleza de la investigación, eh, la base de la definición de investigación de mercados y la clasificación a nivel general, así como cómo está el sector de este tema, ¿verdad? Por supuesto que hoy no vamos a ahondar en detalles porque, pues como su nombre lo dice, es solo un repaso del curso y no tendría sentido pues estar repitiendo lo que en las clases ya se dijo tan detalladamente, lo cual no significa que no se puedan resolver dudas o que no se pueda eh, pues tomar la participación de ustedes. Sea alguna duda, algún comentario, ya saben, pueden levantar la mano, pueden participar y pueden ustedes pues exponer su punto de vista. Entonces vamos a iniciar, por favor, con el contenido. Básicamente lo que se busca es que comprendamos cuál es el papel de la mercadotecnia dentro de, eh, dentro de la, dentro de la administración y también el papel de la investigación de mercado dentro de la mercadotecnia. Al final, una es complemento de la otra y a través de una se alcanzan los objetivos de la otra. En este caso, a través de la mercadotecnia se alcanzan los objetivos de la administración. Es decir, el administrador puede usar como recurso muy importante la mercadotecnia, pues para poder alcanzar los objetivos de la administración, ¿verdad? Entonces, um, vamos a tener en cuenta tanto la definición de mercadotecnia, que desde el punto de vista teórico dice que es esa relación que existe entre la empresa o entre los oferentes y el mercado con el fin de satisfacer necesidades, pero dice que esta relación es a largo plazo y también nos menciona que es una relación que debe ser duradera y que debe ser en doble vía, que gana tanto el que ofrece algún tipo de producto o servicio como aquel que recibe ese producto o servicio. Entonces, a eso se refiere a la mercadotecnia como tal, y esa es la base, ¿no? ¿Qué hace dentro de la administración? Pues no hace más que otra cosa que generar esa relación con los clientes, ofrecerle productos y servicios y pues procurar que se mantengan con nosotros.
que al final eso es lo que va a, a llevar a la empresa al éxito o al fracaso, ¿verdad? Que tanto podamos ganar clientes, que tanto le podamos vender, que tanto podamos retener esos clientes también, es muy importante para, pues, para la empresa. Esa es la relación básicamente que existe entre administración y mercadotecnia. Creo que la definición de administración, pues ustedes ya la conocen muy bien, son administradores de empresas y la manejan a cabalidad y pues creo que ahí no hay mayor detalle que dar ni mayor cosa que explicar, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. La naturaleza de la investigación de mercados lo que tiene es que conecta al consumidor con al consumidor, al cliente o al público con el vendedor. ¿Mediante qué? La información. Reza un dicho por ahí, nos mencionan que si alguien tiene la información, tiene el poder. Entonces, si la empresa tiene la información acerca de su mercado, tiene el para ofrecerle, eh, para poder ofrecerle a su mercado lo que está pidiendo. Y esto va a generar mayores ventas porque se está satisfaciendo al mercado de acuerdo a lo que realmente necesita, ¿verdad? Entonces, la investigación de mercado, su naturaleza es esa, poder conectar al consumidor, al cliente o a los públicos y poder ofrecerle lo que ellos están buscando. Ah, también nos sirve para identificar y definir las oportunidades y problemas del marketing. Cuando se hace un estudio o una investigación de mercado, de una manera adecuada, eh, se puede identificar qué está pasando con el mercado, si hay un problema o si hay una oportunidad, y si quien toma las decisiones detecta ese problema o esa oportunidad, pues a través de las diferentes técnicas y recursos que ofrece la investigación de mercado, vamos a poder determinar exactamente qué está pasando, ¿no? Poder generar información, datos, información y poder solucionar ese problema. Luego, especifica también la información que se requiere para poder analizar esos temas, se diseñan las técnicas para recabar la información, dirige y aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados y comunica los hallazgos, ¿verdad? Esa es la naturaleza, esa es la función de la investigación de mercados dentro de todo el proceso de marketing y dentro de todo el proceso administrativo. Continuamos, por favor. Si tuviéramos que definir o dar una definición de lo que es investigación de mercado, el autor nos dice que es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con qué? Con identificar y dar solución de problemas y oportunidades de marketing. Ojo, la investigación de mercados es un tema única y exclusivamente de marketing. No tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con administración en algún momento, pero nace y, y surge como un recurso, como una herramienta para la mercadotecnia, única y exclusivamente. Entonces, ¿qué hace la investigación de mercados? Número uno, identifica problemas. Dos, recopila información, la analiza, la difunde. ¿Para qué? Para que se use de manera sistemática y objetiva para resolver problemas. Eso es lo que en sí es la investigación de mercados. Y pues esta es la definición más clave, más general que existe. Por supuesto que hay muchas más y ya ustedes decidirán con cuál se quedan, pero por lo menos para fines teóricos y del curso, esta es la que tomamos en cuenta. Sigamos.
Clasificación. La investigación de mercados se clasifica. No son tipos de investigación de mercados, ni son diseños de investigación de mercados. Son clases, ¿verdad? Es la clasificación de cómo está formada la investigación de mercado. La primera es para la identificación de problema. Podemos hacer una investigación de mercado para identificar el problema. También podemos hacerla para darle solución a un problema. Entonces, a través de una investigación de mercado, podemos nosotros identificar cuál es la problemática, qué se está dando, qué está sucediendo en el mercado. Y también podemos determinar datos que van a ayudar a solucionar algún problema que se esté dando en el mercado, ¿verdad? Entonces, de eso se trata y de esa manera se clasifica la investigación de mercados para la identificación del problema y para la solución del problema. Sigamos. Hay algunos tipos, dentro de cada clasificación hay algunos tipos de investigación de mercado que es importante tomarlos en cuenta. Por ejemplo, dentro de la identificación del problema está pequeña y pues lo que busca es exponernos esa base de lo que es la mercadotecnia y los otros elementos que la conforman y la investigación de mercado como tal. Entonces, algunas conclusiones son las siguientes. El administrador tiene como función principal tomar decisiones a cada momento. Estas le permitirán pues alcanzar los objetivos que tiene trazada la empresa. La investigación de mercado es un recurso mercadológico al cual el administrador puede acudir con el fin de generar datos e información que le permitan tomar las mejores decisiones. El papel del investigador de mercados debe incluir habilidades de asesoría, competencia técnica, administración eficaz. Su papel se enfoca en brindar información para identificar tanto problemas de marketing como las soluciones. Entonces, acá pues, nos presenta un panorama de algunas conclusiones de esta primera unidad y cómo interactúan estos cuatro elementos. Me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario que ustedes tengan, por favor. ¿Dudas, comentarios? Momento, no le... Ok. Entonces vamos a pasar a la segunda unidad en el programa y se refiere básicamente a el proceso de investigación de mercados. ¿Cómo está diseñado? ¿Cuáles son cada uno de los pasos? ¿Qué actividades incluye cada uno de los pasos para poderla llevar a cabo? Entonces vamos a enfocarnos ahora en el proceso de investigación de mercados y vamos a ver de una vez la investigación exploratoria. Por favor. Se puede apagar su micrófono, Mario, creo que lo dejo encendido. Perdone. Muy bien. El proceso de investigación de mercados, se corre ahí un poquito, incluye 6 pasos según el autor. El primer paso, la definición del problema. El segundo, desarrollo del enfoque del problema. El tercero, la formulación del diseño de investigación. El cuarto, trabajo de campo o recopilación de datos. El quinto, la preparación y análisis de datos. Y el sexto, la elaboración y presentación de un informe. Pasos que, por supuesto, por ser un proceso, deben ser ordenados y deben tener su lógica, ¿no? Que si se hace uno, hasta que se termine ese, se hace el otro, ¿verdad? Tal vez algunas actividades se pueden ir adelantando, pero por ser un proceso, pues sigue un orden lógico y sistemático, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los 6 pasos, perdón, de la investigación de mercados y
cómo se va a desarrollar. Vamos a ver cada uno de ellos, por favor. Aquí aparecen las actividades y el panorama general que incluye de cada uno de los pasos del proceso de investigación de mercados. La definición de problema incluye, por ejemplo, hablar con quienes toman decisiones, entrevista con los expertos del sector, análisis de los datos secundarios, usar investigación exploratoria cualitativa, analizar el contexto ambiental del problema, definir el problema general. Luego, dentro del paso 2, que es el de preguntas de investigación e hipótesis, identificación de la información que se necesita, definición de la información necesaria, análisis de datos secundarios, incluye el paso 3, la que es el diseño de la investigación, investigación cualitativa, técnicas para la obtención de datos cuantitativos, procedimientos de medición y escalamiento, el proceso de muestreo, plan de análisis de datos, incluye el paso 3. Vamos a ver el paso 4, por favor. En adelante. Trabajo de campo y recopilación de datos. Esto incluye la selección, capacitación, supervisión y evaluación del equipo que opere en el campo, recopilación de datos a través de cuestionarios con las formas de observación establecidas. La preparación y análisis de datos incluye la revisión, codificación, transcripción y verificación de datos, análisis de los datos para obtener información relacionada con los componentes del problema de investigación. Luego la elaboración y presentación del informe, que es el último paso. Se elabora el informe y se presenta ante quienes van a tomar decisiones. Esto con el fin de darle a conocer los resultados obtenidos en los otros 5 pasos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Muy bien, aquí de manera general vimos cada uno de los pasos. Por supuesto que en el examen no les vienen los 6, ¿verdad? Sino que les vienen, pues básicamente 2, la definición del problema y lo relacionado al enfoque del problema, desarrollo del enfoque del problema. Vamos a ver entonces el primero. La definición del problema, según dice el autor, es la parte más importante de la investigación de mercados. Supone plantear claramente el problema general de investigación e identificar los componentes específicos de dicho problema. La definición inadecuada del problema es una causa importante del fracaso en algunos proyectos de investigación de mercado. El autor pues dice que es el más importante y hay que darle ese grado de importancia porque si no se plantea, no se define bien el problema, el resto del proceso no tiene sentido o simplemente no va a estar bien. Luego, no solo es necesario conocer los síntomas, sino también las posibles razones o causas de la problemática que se está dando. Entonces, esa es la definición más básica de la definición del problema, ¿verdad? Que es el paso 1 dentro del proceso de investigación de mercados. Continuemos. ¿Qué actividades hacemos para definir el problema? Básicamente son 5. La primera, conversaciones con quienes toman decisiones. La segunda, entrevista con expertos del sector. La tercera, análisis de datos secundarios. La cuarta, una investigación cualitativa exploratoria. Y la quinta, el contexto ambiental del problema. Estos son los 5 pasos, las 5 actividades que nos van a permitir poder definir de manera adecuada nuestra investigación de mercados. Muy bien, sigamos. En el caso de la actividad de conversaciones con quienes toman decisiones, lo podemos
hacer a través de una entrevista estructurada, donde usamos una guía de entrevista. Debe durar de acuerdo a lo que disponga la persona que nos va a atender. Y ahí lo que se va a tratar pues son situaciones relacionadas con qué está pasando en la empresa, cómo se ve la situación y por dónde podría ir la investigación. En este momento no estamos todavía tratando un tema específico de investigación. Solo estamos procurando conocer los síntomas que mira quien toma decisiones y, y ese acercamiento con el, el encargado de tomar decisiones. Entonces, es importante conocer que, pues, quien toma decisiones tiene su punto de vista y tiene información para nosotros, ¿verdad? Información que puede ser muy importante y que puede ser, es muy importante y que nos va a abrir como que el espacio o nos va a dar una luz acerca de por dónde podría ir la investigación. Siguiente, por favor. La entrevista con expertos es la segunda actividad que se lleva a cabo. Esta consiste en identificar a personas que conozcan del tema, personas que pues sepan acerca del negocio, ¿verdad? Y cuando digo del tema me refiero a la naturaleza del negocio. Por ejemplo, si es una pastelería, pues tenemos que identificar personas que sean expertas en la parte de elaboración de pasteles o repostería como tal, que pueden ser chefs, pueden ser cocineros profesionales o reposteros profesionales, ¿verdad? Con alguna especialidad en ese negocio que nosotros estamos viendo. Sigamos, por favor. Para hacer la entrevista con expertos, pues usamos una entrevista a profundidad, donde colocamos una serie de temas y de factores que pueden ayudar, digamos, a, a platicar con los expertos. Y pues ellos nos van a hablar, como dice su nombre, de la experiencia, de la expertise que ellos tienen dentro de ese campo, ¿verdad? Y eso pues nos serviría a nosotros para poder conocer un poco más, porque nosotros somos investigadores, pero no somos expertos en ese negocio. Pensemos que nos dan, por ejemplo, una investigación relacionada con eh, seguridad e higiene industrial, ¿verdad? Probablemente hemos escuchado el tema, lo hemos llevado dentro de un curso, pero no somos expertos. Entonces hay que consultar a esas personas que pues, sí lo son. Sigamos, por favor. Muy bien, la tercera actividad que hacemos es el análisis de datos secundarios. Estos datos son, estos datos son tanto internos, es decir, que los podemos encontrar dentro de la empresa, como externos que están fuera de la empresa. Y nos han sido elaborados con el fin con otro fin diferente a nuestra investigación. Pero como digamos que la empresa y el negocio es la parte central o fundamental de nuestra investigación, la, es importante pues consultarlos. Por ejemplo, el historial de ventas, la base de datos relacionada a los clientes, la base de datos relacionada con eh, los reclamos dentro de la empresa, las gestiones que han hecho los clientes, cómo está ese récord, ¿verdad? Y toda ese historial de los clientes dentro de la empresa. Entonces, es importante que se pueda contar con esa información
Esto no significa que la empresa nos tenga que dar algún dato que sea muy susceptible o muy específico para, para ellos, ¿verdad? Sino que puede en algún momento eh, darnos como referencia nada más, por ejemplo, una gráfica de los últimos 12 meses de ventas, de los últimos 3 años, y pues al final lo que nos interesa es tener esa información para poderla analizar, ¿verdad? Por dónde podría ir la investigación de mercados. La otra fuente de datos secundarios, pues son externos, que son documentos, son memoriales, son artículos que han estado o se han obtenido con otro fin de investigación, no precisamente con el nuestro, ¿verdad? Y en ese sentido viene y nos va a servir a nosotros al momento de analizarla, porque en algún momento esa investigación ya se hizo, pero no con el fin que nosotros estamos persiguiendo. Solo permítame. Ok. Entonces, esos son los datos secundarios. ¿Y dónde los vamos a obtener? Los vamos a obtener en instituciones del gobierno, en cámaras relacionadas con el comercio que estamos nosotros y ellos han generado algún tipo de información que a nosotros nos puede servir. Entonces podemos consultar artículos, publicaciones, memoria de labores, eh, ¿qué más? Algún folleto, alguna revista que se haya publicado, ¿verdad? Entonces eso nos ayudaría bastante y sería parte de eso. Por supuesto que estadísticas, alguna encuesta que se haya hecho también es importante dentro de todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Ahí aparece en la gráfica. Número uno, pues recopilamos toda la información posible relacionada con el negocio. La clasificamos ya sea por tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, del 2015 a la fecha, puede ser por área geográfica, solo el departamento de Guatemala, solo la República de Guatemala, solo, ¿cómo se llama? El área de Centroamérica, o solo es Latinoamérica, o solo Suramérica, o solo Norteamérica. Entonces, podemos clasificar toda esa información, incluso está disponible en la red, y ponerla, digamos, de acuerdo a un criterio geográfico, ¿verdad? Luego analizamos los diferentes datos e información y ya generamos un informe de análisis de datos secundarios. Y así, pues ya hemos realizado la tercera actividad necesaria para definir el problema. Si hay alguna duda con estos tres actividades, pues con mucho gusto me la pueden comentar o hacer ver acá. Sigamos, por favor. Vamos con la cuarta actividad necesaria. Solo permítame 30 segundos.
Muy bien, continuamos. La cuarta actividad es la investigación exploratoria cualitativa. Entonces, veamos en qué consiste, por favor. Es una metodología de investigación exploratoria sin estructura, basada en muestras pequeñas que proporciona conocimientos y comprensión del entorno del problema. Entonces, si ustedes lo clasifican dentro de las actividades o dentro de, de los diferentes tipos que hay, la investigación cualitativa es es un método, perdón, es una metodología, ¿verdad? Entonces, um, no es una técnica ni es un instrumento, es un método. Y pues como su definición lo dice, está basada en muestras pequeñas y proporciona conocimientos para comprender el entorno del problema. No olvidemos que estamos en la definición del problema. Y el hecho que estemos dentro de la definición del problema implica que estamos realizando estas actividades para poder definir por dónde va a ir la investigación. ¿Ok? Sigamos, por favor. Por acá hay algunos elementos o características de la investigación exploratoria. Su objetivo es proporcionar información y comprensión. La característica es que la información necesaria solo se define vagamente. El proceso de investigación es flexible y no estructurado. La muestra es pequeña y no representativa. El análisis de datos primarios es de tipo cualitativo, no cuantitativo. Los hallazgos que se obtienen a través de esta investigación, pues son tentativos, ¿verdad? No podemos hacer inferencias o proyecciones basadas en los hallazgos que acá se presentan. Las consecuencias regularmente se hace otra investigación cualitativa y pues se hace, eh, perdón, cualitativa. Se puede hacer otra exploratoria después de los resultados que se obtuvieron o se puede hacer una cuantitativa, que en el caso de nosotros, para efectos del proyecto, lo trabajamos así. Hacemos una investigación cuantitativa después de la cualitativa. Sigamos. Permítame solo. Muy bien. Acá aparece cómo se distribuyen los diferentes procedimientos para llevar a cabo la investigación cualitativa con sus respectivas técnicas. Básicamente se clasifican en dos tipos o dos formas los procedimientos y son los directos o no ocultos y los indirectos u ocultos. ¿Sí? En el caso de los directos, aparecen los grupos focales o focus group y también la entrevista a profundidad. Entonces, esas son las dos técnicas que aparecen por ahí relacionadas con este, esta clasificación que son los directos. Luego, los indirectos, que serían aquellos que no se le dan a conocer las razones o detalles de la investigación a la persona que está siendo parte de ella como unidad de análisis. Está la técnica de técnicas proyectivas, que es la tercera que usamos para aplicar la metodología de investigación exploratoria. Vamos a ver entonces la primera, los focus group o sesiones de grupo, por favor.
La entrevista es una modalidad de entrevista, solo que es una entrevista grupal, ¿verdad? Esa es la principal característica. Es realizada por un moderador capacitado con un grupo pequeño de individuos de una forma no estructurada y natural. Es una discusión grupal que fluye libremente. Su propósito es obtener información al escuchar hablar a este pequeño grupo. Este pequeño grupo, pues no tiene más de 12 participantes, solo tiene de 8 a 10, perdón, a 12, y el promedio pues son 10, ¿verdad? Entonces, este grupo no es tan grande y eh, se sacan, se sacan datos e información de este pequeño grupo únicamente, ¿verdad? Su propósito es obtener información para poder seguir definiendo la problemática, ¿verdad? Continuemos. Ahí están las características. Debe haber de 8 a 12 participantes. Debe, debe ser homogéneo, es decir, deben elegirse muy bien las personas que van a estar ahí, porque eh, deben tener ciertas características, cierto perfil para poder participar. Luego la duración es de 1 a 3 horas, dependiendo el tema, por supuesto. Así va a ser la duración. Y también el tipo de participantes que estén dentro de la misma. Entonces, por ejemplo, si hay niños, no podemos tenerlos 3 horas ahí, ¿verdad? O al menos que sea un payaso el moderador y que los mantenga entretenido tanto tiempo. Pero lo contrario, pues por el grupo que tendríamos ahí, se dificultaría tenerlos mucho tiempo. El registro se graba, es un video que se graba de la sesión y pues queda ahí las respuestas que dan cada uno de los participantes y pues ya nos servirá para hacer el informe. El moderador, debe haber un moderador que es el entrevistador como tal, debe contar con ciertas características de, digamos, de entrevista, ¿verdad? Regularmente son psicólogos los que hacen este tipo de entrevista y pues son los indicados para poder tomar nota y poder hacer las diferentes observaciones durante la entrevista. Luego, el instrumento es una guía del moderador, la que se utiliza. La utiliza el moderador y va chequeando y va haciendo las preguntas que ahí aparecen. Creo que había una pregunta por ahí. Dice, vamos a ver, permítame, ¿sabe usted aproximadamente el costo de realizar un focus group? Bueno, el costo, Flor, va a depender de las características de la investigación y de los participantes de ella, porque en tiempo regularmente es el mismo. Las instalaciones, pues es una cámara YSL la que se renta, o si se cuenta en la empresa, pues se utiliza. Pero digamos que esas características son similares. Lo que varía es la unidad de análisis y pues el tema que se está investigando. El costo se basa básicamente en dar un incentivo a los participantes. En la vida real va de 50 a $100 por participante y pensemos que haya, ¿qué? 12 participantes. Entonces estamos hablando que si les damos $100 a cada uno, estaríamos hablando de $1,200, ¿no? Solo en lo que es la parte de los participantes. Adicional a eso, la impresión de material. Eh, si se va a rentar la sala de sesiones o la cámara YSL, pues tiene un aproximado de 1,500 la renta por 3 horas. Hablamos de parqueo, si no tiene la sala, pues pagar parqueo para los participantes. El transporte para ellos, ¿verdad? Aparte que se les dan los $100, probablemente se les
se les dé algún otro beneficio. Alimentación, depende de la hora, ¿verdad? Si es en horario de desayuno, si es en horario intermedio, pues una refacción. Si es en la noche o en la tarde, refacción, almuerzo o cena, ¿verdad? Entonces, va a variar los costos, pero por ahí anda más o menos en la vida real esos costos, ¿verdad? Espero haber respondido su Gracias. pregunta. Gracias, licenciado. Muy amable. Ok. Sigamos, por favor. Vamos a ver ahora entonces la entrevista a profundidad, que es la segunda técnica que nos ocupa dentro de las técnicas que usamos para la investigación exploratoria. La entrevista a profundidad es no estructurada, es una entrevista no estructurada. Es directa y personal, en la cual un entrevistador altamente capacitado interroga a un solo encuestado para descubrir motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos que nacen sobre algún tema, ¿verdad? Esa es la entrevista a profundidad y se le llama profundidad porque se profundiza en el tema que se está tratando con el entrevistado. Su principal característica es que es solo una persona, la entrevistada, no es grupal como en el caso del focus group, ¿verdad? Es solo una persona la entrevistada y pues a ella se le indaga todo lo que se pueda. Sigamos, por favor. El instrumento es una guía de entrevista. La duración va de 30 a 90 minutos. El ambiente es una atmósfera relajada e informal. El moderador pues debe tener las habilidades para poder indagar y que sea exhaustiva esa entrevista. El registro también puede grabarse o puede irse tomando nota, ¿verdad? Para el respectivo informe. Y el entorno físico debe ser relajado, tranquilo e informal, ¿verdad? Donde exista confianza para que el entrevistado pues dé la información que se solicita. Sigamos. La tercera técnica es las técnicas proyectivas. Acá existen 5 tipos y vamos a ver en qué consisten las técnicas proyectivas y luego cada uno de los tipos. Por favor, Celeste. La definición nos dice que es una técnica, solo permite. Nos dice que es una forma de cuestionamiento no estructurada e indirecta que anima a los participantes a proyectar sus motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos que nacen respecto a cierto tema de interés. En ella se pide a los individuos que interpreten el comportamiento de otros en lugar de descubrir el propio. Los participantes proyectan de manera indirecta su propio sentir. Fueron creadas por los psicólogos clínicos y pueden utilizarse al momento que se realiza el focus group o al momento que se hace la entrevista a profundidad. Entonces, en ese momento se pueden utilizar. Sigamos. Los tipos, la primera es la de asociación de palabras, sencillo. Se hace un listado de palabras, se le da ese listado a los participantes y ellos colocan la primera palabra que se les venga a la mente de cada palabra que aparece en ese listado. Así de sencillo. Se pueden colocar palabras neutrales también que distraigan la mente del participante para que pues se pueda jugar, digamos, con la idea que se maneja o que se busca. Luego, la segunda, por favor. Ya no hay más.
Creo que me borró algunas ahí. Bueno, la segunda es la de completación de oraciones. La de completación de oraciones tiene que ver con el formato original de asociación de palabras. Solo que en lugar de hacer un listado de palabras, por supuesto que las palabras y las oraciones que usamos tienen que ver con el tema que estamos investigando, ¿verdad? Entonces, en el caso de la asociación de palabras, se hace el listado con base a ese tema. En el caso de la completación de oraciones, se hace con base a el tema también, solo que acá son oraciones. El entrevistado debe responder con la primera palabra o con la primera oración que se le venga a la mente. Entonces, debe contestar de esta manera, ¿verdad? Y puede, puede responderlo primero, debe responder lo primero que se le venga a la mente sin dar mayor tiempo a que piense la respuesta. Luego la tercera es la pictórica, donde se le coloca una imagen a, a los participantes y estos dan a través de un relato, dan su impresión, perdón, dan su impresión acerca de lo que vieron en la imagen. Entonces, pues se le llaman pictóricas y regularmente se utiliza cuando se está evaluando un material publicitario que se va a sacar en alguna campaña y es necesario, pues, evaluarlo, ¿verdad? Por ejemplo, un arte, eh, una pieza de arte para poder, para una valla publicitaria, para un periódico, puede ser que se evalúe en un focus group y se le dé a través de técnicas proyectivas a los participantes para que nos cuenten qué encontraron o qué piensan acerca de esto, ¿verdad? Luego está la de caricatura, donde se le da a los participantes eh, una caricatura, digamos, con globos de conversación, así como, bueno, ahora creo que ya no se da mucho, por lo menos antes salían en los periódicos las caricaturas, ¿verdad? Salían personajes platicando. O si lo quieren tomar un ejemplo, una idea, es como el de frijol y tortilla, que aparece, creo que frijol es el varón y tortilla es la mujer en nuestro diario, ¿no? Que usan esos personajes. Y aparecen platicando a través de globos de conversación. Entonces, algo así es esta técnica de caricatura y se dejan los globos de conversación, o por lo menos uno de los globos de conversación de algún personaje, se deja en blanco para que pueda responder esa persona, de acuerdo a la pregunta que se le hace o que hace el otro personaje en la caricatura. Y la última es la suscitación de papeles, que es la quinta, donde la persona toma o, digamos, responde en nombre de una tercera persona. Entonces, por ejemplo, en lugar de decirle a ella, mire a qué lugar, vamos a ver, de qué enfermedad nunca quisiera padecer. Entonces, por ejemplo, su vecino le teme padecer o su vecino nunca le gustaría padecer de tal enfermedad. Y ella responde en lugar del vecino, ¿verdad? O su mamá nunca se enfermaría de. Entonces ahí está respondiendo en nombre de un tercero, por eso se llama la suscitación de papeles, ¿verdad? O tomar el papel de un tercero. Muy bien, entonces con esto terminamos las tres técnicas, perdón, con las cuales se aplica la investigación exploratoria, que es el cuarto paso para poder definir el problema. Y ahora vamos a ver el quinto paso o la quinta actividad, no paso, quinta actividad que se lleva a cabo para definir el problema y es el contexto ambiental del problema. Vamos a esperar ahí que Celeste, mientras tanto voy a tomar un poco de aire. Cansa hablar y he estado martes, no, jueves, viernes y hoy, y pues son casi 3 horas seguidas, ahí cuesta un poquito, pero vamos a esperar.
Muy bien. Vamos a ver entonces el contexto ambiental del problema, que es la la quinta actividad que se hace o se debe llevar a cabo para definir el problema. Por favor, Celeste. Permítame. Muy bien, entonces aquí está el panorama, ¿verdad? De lo que llevamos. Y es que para definir el problema hay que ver lo relacionado al contexto ambiental del problema. Entonces vamos a ver de qué se trata. Por favor, avancemos. La definición de lo que es el contexto ambiental del problema consta de los factores que tienen impacto en la definición del problema, entre ellos la información previa, los pronósticos, los recursos y limitaciones de la empresa, los objetivos de quienes toman decisiones, el comportamiento del comprador, el ambiente legal y económico, así como las habilidades tecnológicas y de marketing de la empresa, etcétera. Entonces vamos a ver cada uno de sus componentes dentro de el contexto ambiental del problema, por favor. Ahí aparecen de nuevo, ya se los comenté. Es que vamos a avanzar. Avancemos, por favor. Uno es la información previa, que esto lo, eh, lo da, por decirlo así, o lo otorga, o lo proporciona la empresa. Las ventas, la participación de mercado, la rentabilidad, la tecnología, la población, la demografía, el estilo de vida, son situaciones relacionadas con la información previa, ¿verdad? Y pues esto regularmente lo tiene la empresa o lo podemos consultar en datos secundarios. Dos, recursos y limitaciones. Esto sirve para conocer de qué tanto recursos dispone la empresa y de qué recursos no dispone, para que al momento que se haga la investigación de mercados, sepamos a qué nos atenemos, por decirlo así, y que sepamos qué tiene y qué no tiene la empresa, ¿verdad? Para evitar caer en situaciones muy ambiciosas o también situaciones que nos sirvan para limitarnos, por decir así, limitarnos acerca de hasta dónde llevar la investigación y hasta dónde no. Entonces, todas esas situaciones nos van a servir para poder conocer qué recursos y qué limitaciones tiene la empresa. Tres, objetivos de organización versus los objetivos personales. Hay que tomar en cuenta tanto los objetivos que tiene la empresa para hacer la investigación como los objetivos que tiene quien toma decisiones y buscar un balance entre ambos, ¿no? Sigamos. El comportamiento del comprador de ese producto, de ese servicio, en el cual debemos tomar en cuenta las características demográficas y psicográficas, hábitos de consumo de producto y de productos de categoría relacionados, es decir, qué productos consume ese cliente, ese consumidor, comportamiento de consumo de los medios de comunicación o de respuesta. En este caso serían el famoso hábito de medios, la sensibilidad al precio, qué tan sensible es el, el consumidor al alza o a la baja de los precios, la tienda minoristas que se frecuentan, a dónde van a comprar los clientes regularmente, a dónde compran el producto o dónde adquieren el servicio, la preferencia del comprador hacia cierta marca, hacia cierto producto, hacia cierta categoría, número y localización de compradores y no compradores, ¿verdad? Entonces, esto es lo relacionado con el comportamiento del comprador
que hay que tomarlo en cuenta dentro del contexto ambiental del problema, que es el último paso para poder definir el problema. 5. El ambiente legal, que incluye toda la regularización por parte de las instituciones de gobierno y algunas otras instituciones, entre ellas hay que cumplir o hay que ver si el producto o servicio cumple o debe cumplir con alguna patente, con registrar la marca o no, pagar algunas regalías, acuerdos comerciales, si existe algún acuerdo comercial para ese producto o servicio, y también si debe pagar algún tipo de impuesto o aranceles. Sigamos. Permita. Ambiente económico. El ambiente económico se refiere a tomar en cuenta todas aquellas variables desde el punto de vista económico que afectan a nuestra investigación y que es importante tomarlas en cuenta porque si se lleva a cabo el proyecto que se está, digamos, evaluando a través de la investigación de mercados, puede ser de que si no tomamos en cuenta los aspectos económicos afecten más adelante. ¿Qué aspectos se miran acá? El poder adquisitivo, el ingreso de las personas, ingreso bruto, ingreso disponible, también lo relacionado con los precios, lo relacionado con la disponibilidad, lo relacionado con otros factores como, permítanme ustedes que también queremos oír. Permítanme, por favor, no se vayan. Aquí estamos, Lick, gracias. Se viene un camión por acá y está haciendo mucha bulla, permítanme. Entonces, ese es el quinto elemento que hay que tomar en cuenta dentro del contexto ambiental del problema. Vamos a ver el séptimo. ¿Qué es las capacidades tecnológicas y de marketing? En el caso de las capacidades tecnológicas se refiere a el nivel de tecnología que aplica la empresa para producir, para vender, para distribuir sus productos, ¿verdad? Va desde nivel bajo hasta nivel superior o tecnología de punta de lanza, como le dicen. Entonces, a eso se refiere con la parte de capacidades tecnológicas y desde el punto de vista de capacidades de marketing, se refiere a esa estructura que tiene la empresa para dar respuesta a la parte de tanto administrativa como operativa de marketing. Si hay un gerente de mercadeo o no, si hay un departamento de mercadeo dentro de la organización o no. Entonces, a eso se refieren estos dos puntos. Sigamos, por favor. Ahora vamos a diferenciar entre el proceso, entre el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados, por favor. El problema de decisión administrativa está orientado a la acción, es decir, aquellas acciones que van a corregir el problema. Se interesa en las posibles acciones que puede tomar quien decide,
cómo debe detenerse la pérdida de la participación en el mercado, debe segmentarse el mercado o no. Esos son problemas o preguntas que se hace quien toma decisiones. Por aparte, el problema de investigación de mercados está orientado a la información, implica determinar qué información se necesita y cómo puede obtenerse de forma eficaz y de manera eficiente. Entonces, en el caso del problema de decisión administrativo, se enfoca en quien toma decisiones y la problemática que él manifiesta, es decir, los síntomas, los efectos, mientras que el problema de investigación de mercado se enfoca en cómo se va a obtener los datos y la información para poderlos proporcionar a quien toma decisiones. Esa es la diferencia básica. Sigamos. Aquí aparece este iceberg, ¿verdad? O gráfica del iceberg, donde se presenta cuál es la función tanto de quien toma decisiones como de quien es el investigador. Entonces, el que toma decisiones, pues está viendo los síntomas, los efectos de la situación, mientras que quien está investigando está viendo la problemática, ¿verdad? A eso se le llama principio del iceberg, donde un 40 o un 30% son los síntomas y un 70 o un 60% las causas, y el investigador va a determinar las causas. Sigamos, por favor. Muy bien, al momento de definir el problema de investigación de mercado, al sumar estos 4 elementos ya podemos definir ese problema, ¿verdad? Por favor, sigamos. Algunas reglas generales para el momento de definir el problema es permitir que el investigador obtenga toda la información que se requiere para abordar el problema de decisión administrativa. Por eso es importante estar bien informado de lo que está pasando a nivel de quien toma decisiones. Algunos errores al momento de definir el problema de investigación es que la definición puede ser muy amplia o puede ser muy estrecha. La probabilidad de cometer cualquiera de esos errores al definir el problema se reduciría planteando el problema de investigación desde el punto de vista general y desde el punto de vista específico. Sigamos, por favor. El planteamiento del problema da una perspectiva del problema y funciona como salvaguarda que ayuda a no cometer tanto el error de que sea muy amplia o que sea muy estrecha. Y también existe la especificación del problema, que es donde se establecen las variables específicas de la problemática, y eso va a ayudar a plantear de manera correcta el problema. Sigamos. El paso 2, que es con el que vamos a terminar, es el desarrollo del enfoque del problema. Y pues, se realiza después de pasar o de terminar el paso 1, e incluye las bases objetivas y teóricas, los modelos analítico, verbal, gráfico, matemático, las preguntas de investigación de mercado, la hipótesis y la especificación de información requerida. Entonces, si miramos el paso, así como el paso 1, que es la definición del problema, incluye lo relacionado con entrevista con quienes toman decisiones, entrevista con expertos, análisis de datos secundarios, realización de una investigación exploratoria, el contexto ambiental del problema. Así el paso 2 involucra la base objetivas y teóricas, es decir, el marco teórico, un modelo analítico que puede ser verbal, puede ser gráfico, puede ser numérico o matemático, y las preguntas de investigación de mercado, las hipótesis y la especificación de la información que se requiere. Entonces, eso incluye el paso 2, lo vamos a ver así a grandes rasgos. Por favor, Celeste.
acá les decía, vamos en paso 2, sigamos. Bueno, el paso 2 incluye el marco teórico, modelo analítico, preguntas de investigación, hipótesis e identificación de la información, especificación de la información requerida. El desarrollo del enfoque del problema, pues incluye estos elementos, ¿verdad? Y eso vamos a ir viendo cada uno de ellos, por favor. Paso 3 es la formulación del diseño de investigación. Solo regrese al anterior, por favor, Celeste. Acá dentro de cada uno de esos elementos, el marco teórico se refiere a esa base teórica que respalda nuestra investigación. Por ejemplo, si estamos hablando de tipos de transporte, por ejemplo, tipos de transportes turísticos que prefieren los turistas extranjeros en Guatemala. Entonces, ahí nuestro tema es transporte turístico. Hay datos teóricos de ese tema, entonces yo voy a incluir esos datos teóricos de ese tema en mi investigación. ¿Por qué? Porque ya existe teoría, a eso le llamamos marco teórico. El modelo analítico es una forma de exponer, ya sea de manera verbal, de manera gráfica o de manera matemática, la situación que se está dando, ¿verdad? Y a eso es lo que le llamamos modelo analítico. Luego, las preguntas de investigación, pues son esos puntos de partida o ese punto de partida para poder empezar la investigación. ¿Qué nos preguntamos como investigadores y a qué le vamos a dar respuesta durante el proceso? La hipótesis es una respuesta tentativa a esas preguntas que nos hicimos. Ustedes saben que eso es hipótesis, ¿no? Una respuesta tentativa a esas preguntas planteadas. Luego, la especificación de la información requerida es especificar qué datos vamos a obtener o debemos obtener durante la investigación y qué datos no debemos obtener. Esto para enfocar, por eso se llama desarrollo del enfoque del problema. Nos vamos a enfocar en la información que realmente estamos buscando. ¿Ok? Ahora sí, paso 3, por favor. Siguiente. Ya no hay más. Bueno, o sí había o no había, ya no recuerdo. No, licenciado, y terminaba la presentación. Ok, entonces, jóvenes, básicamente viene hasta el paso 2. No sé, bueno, a excepción de los de mis salones, no sé si ustedes tienen el libro del curso, la página 75, 175, ¿hasta dónde les marca por ahí? Si lo tuviera. Y le voy a pedir a Celeste que por favor me proyecte el programa. De acuerdo, licenciado. Muy bien, gracias. Vamos a ver, de acuerdo al programa, hasta dónde viene el contenido. Si me podía colocar ahí el contenido, por favor, gracias. Ahí está. Dice, tal vez se me ponen el tema, el último tema que se trata ahí en la página 175, que es lo que me interesa. Pues son los temas que vimos hoy, ¿verdad? La mercadotecnia en el contexto de la administración de empresas, el proceso de toma de decisiones, tipo de decisiones, naturaleza de la investigación de mercados, definición de la investigación de mercados, clasificación. Ese tema del sector no lo vimos porque pues, realmente no es que no sea importante, sino que no se toma mucho en cuenta acá. Sigamos. Luego el proceso de investigación de mercado con los 6 pasos, desarrollo del proceso y cada una de las actividades que ya vimos. Sigamos, por favor.
Entonces, vamos a ver, aparte de eso, el tema que está anterior de la ética, ¿cuál es? Aspectos éticos y no sé qué decía ahí. La ética de la investigación de mercado. Antes de ese tema, ¿cuál está? Investigación de mercados internacionales. En el libro. TILIC, investigación de mercados internacionales. Antes de ese. Análisis de datos cualitativos. Ah, ok. Y antes de ese, vamos a centrar, por favor, solo para irnos encontrando con los temas acá.